mirar en su propio interior para observar qué ocurre en su inconsciente. Esta capacidad de dejar aflorar al subconsciente es una de las fuentes de inspiración tanto en el arte como en la literatura. Y Saint-René Taillandier remata en el prefacio del mismo libro: para que el cuento o el sueño nos hable y nos alimente con su medula, debemos aceptar descender de las alturas de nuestros sistemas intelectuales y preconceptos para reencontrar una actitud de verdad hecha de simplicidad y aperturas lúdicas. En las narraciones maravillosas, la verdad está siempre presente. Los bosques de los cuentos de hadas están llenos de leñadores, pero en los países fríos y en tiempos previos a la electricidad, la leña era lo único que había para calentar la casa y cocinar, y solo a través de estos leñadores podía obtenerse. ¿Cuántas disputas entre hermanos en los cuentos de hadas? Pero en familias siempre de muchos hijos, en las que la herencia le cabía solo a uno de ellos, las peleas eran inevitables. Las viejas que tenían más experiencia y conocían las plantas sustituían a los médicos raros y a veces inexistentes. Las madres mandaban a las hijas a llevar la comida para las abuelas, porque los deliveries aún no habían sido inventados. Los hombres se ausentaban en épocas de caza y de guerra, las mujeres cocinaban, juntaban leños, cuidaban de la huerta. Eso era realidad, y la realidad siempre fue dura. Sin embargo, lo real siempre fue retrabajado por el inconsciente a través de los cuentos de hadas y de los sueños. Si le damos la herencia al hermano más inteligente, en vez de entregársela en bandeja de plata al primogénito, lo real se hace menos áspero y una puerta o una posibilidad se abre. Si el leñador, sin ninguna esperanza de una vida mejor, le hace un favor a un genio del bosque y es ricamente recompensado por su bondad, si la vieja es una bruja, si la mujer que va al bosque con un hato de leños en la espalda es una hada, y si en vez de quedar embarazada de su amante, la mujer del soldado o del cazador encuentra un hijo en un repollo, la realidad abre una sonrisa y la vida se hace más soportable. Pero no solamente para alivianar la carga de la vida existen los sueños y los cuentos. Su función principal es dialogar a través de los símbolos, un diálogo hecho de enseñanzas. La herencia para el más inteligente de los hijos nos dice que las reglas no son siempre justas. La recompensa al leñador nos dice que la bondad le hace bien al individuo. Las brujas y hadas hablan del engaño de las apariencias y de la emanación de malos y buenos fluidos. El bebé en el repollo es la vida regalada por la naturaleza. Pero igual el bebé en el repollo puede decirnos que debemos buscar nuestra alegría en otra parte. El hada puede significar que nuestra vida está determinada por fuerzas que no conocemos. La bruja, que debemos estar alertas frente al mar. El leñador, que el bosque tiene vida y que cada día le regala su sustento. Yo podría continuar y no lo hago porque sería casi interminable, pues la riqueza de los cuentos es justamente la pluralidad de sus significados y la precisión contenida en ellos. En septiembre de 2007, las cámaras de seguridad de la estación de Melbourne
registraron la imagen de un hombre caminando con una niña de la mano y arrastrando una valija. El hombre estaba de espaldas a las cámaras, vestía una chaqueta y usaba sombrero. Pero las cámaras solo fueron verificadas después de que la niña fuera encontrada sentada hacía tiempo en un banco de la estación sola. Se llamaba Qian Shun y la prensa internacional enseguida la apodó Pumpkin. Se sospechaba que el hombre era su padre, el mismo que 2 horas después de dejarla en la estación se tomó un avión rumbo a Los Ángeles. La madre, Ann Liu, estaba desaparecida. El hombre, se supo unos días después, sufría de depresión. La familia había emigrado de China, los negocios andaban mal, el dinero siempre escaseaba. Varias veces la policía había sido llamada por los vecinos para alertar sobre la violencia que reventaba en la casa. El padre y la madre terminaron por separarse y Pumpkin fue entregada a un hogar provisorio. En los primeros días, con aquella familia desconocida, no dijo una única palabra. Después de ser encontrada en la estación, solo respondía sí y no. Durante algunos días la prensa mundial hizo gran alarde, pero enseguida, como siempre pasa, se silenció sobre el caso. Se sospechaba que el padre hubiera matado a la madre. No sé qué fue de Pumpkin. Cuando yo era una niña, cuando mi madre era una niña, cuando mi abuela y la madre de mi abuela eran niñas, cuando mis hijas eran niñas, se contaba una historia semejante. No ocurría en una estación, sino en el bosque. Un padre, igualmente presionado por las dificultades, llevaba a sus niños, Juan y María, al bosque y ahí los dejaba. Antes de irse, como ciertamente lo hizo el padre de Pumpkin, les decía que se quedaran ahí quietos y que luego pasaría a buscarlo y que no lloraran. Juan y María lograron volver a casa gracias a su astucia. Pero Pumpkin era muy pequeña y estaba demasiado asustada como para tener astucias y regresar sola a casa. Melbourne es mucho más peligrosa que un bosque. Y aunque ella esperase obediente, esforzándose para no llorar, el padre no volvió a buscarla. Cuento y realidad se sobreponen. La casa violenta invadida por la policía toma el lugar de la casa de la bruja que se quería comer a Juan y María. Y si el cuento tiene un final feliz, podemos esperar que hoy, 10 años después, Pumpkin haya recuperado el habla y la serenidad. Niños son abandonados todos los días en los bosques de la ciudad, y no solo de la ciudad. 2 niños son dejados en el bosque, cada uno por su madre, en el libro de Aaron Appelfeld, Vuelvo al anochecer. Son compañeros de la escuela que se encuentran por casualidad entre los troncos. Ambos recibieron instrucciones semejantes. Quédate aquí y no tengas miedo. Vuelvo al anochecer. Durante meses la promesa no es cumplida. Los niños se alimentan de frutas silvestres, beben agua del río, ordeñan una vaca que pasta, se abrigan en una especie de nido en la copa de un árbol y aprenden a vivir por sus propios medios. Solo cuando la nieve ya está alta y ellos se sienten amenazados por el frío, las madres vienen por ellos. Podría ser un cuento de hadas moderno, una versión más de Juan y María, pero no hay fantasía alguna en esa narración extraída directamente de la realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas familias judías dejaron a sus hijos en el bosque, creyendo que tendrían más posibilidades de sobrevivir que en los guetos o amenazados por los campos de concentración. Aaron Appelfeld
sabe de lo que está hablando. Él mismo fue un niño de la guerra. Su madre murió en la invasión de su ciudad natal de Ucrania. Él y su padre fueron llevados a un campo de concentración de donde él huyó para esconderse durante 3 años en el bosque. Solo en la década de 50 se reencontró con su padre que había sobrevivido. La vida muchas veces imita la ficción, pero de una forma tan cruda que parece hasta más difícil de creer. Los 7 lobos blancos fueron introducidos en Francia porque después de tanta matanza se descubrió que la ausencia de lobos rompía el ciclo natural de las especies, creando un nuevo problema. Efectivamente, quien lo descubrió fue Estados Unidos. Ahí, desaparecido su depredador, los venados, ciervos, alces y renos se multiplicaron enormemente, devoraron los pastos y gramas disponibles, provocando una catástrofe ambiental. Y cuando no tuvieron más que comer, empezaron a morir de hambre y a sembrar con sus cadáveres los campos despojados. Los cuentos de hadas también son perseguidos. Yo atravesé el periodo de su desacralización y la priorización de narraciones absolutamente realistas. Escribí mi primer libro de cuentos maravillosos nadando contra una corriente fuertísima y pagué el precio por la audacia, esperando 5 años antes de conseguir un editor. Después viví la fase de lo políticamente correcto, en la que, sin considerar metáforas o simbolismos, los cuentos de hace muchos siglos eran podados y reformulados para que se adaptasen a los mandamientos morales de la modernidad. Incluso el año pasado en Brasil hubo intentos de censurar a Monteiro Lobato, fundador de la literatura infantil en el país. Como si no bastaran las censuras morales, los cuentos son hace años sometidos al aplastamiento mercantil, transformados en productos agradables, películas animadas en las que cualquier elemento capaz de causar sorpresa o reflexión es cuidadosamente limado. Y ahora enfrentamos una nueva forma de falsificación en la serie de películas que, partiendo de los cuentos más conocidos, obliteran su contenido, transformando todo en una aventura escenográfica violenta y vacía. Pero así como se reintroducirán los lobos en la naturaleza, todos los días, en alguna parte del mundo, un cuento de hadas en su versión auténtica es reintroducido en el imaginario de los niños, ya sea por una nueva edición, ya sea a través de la voz generosa de algún narrador. Algunas narrativas son aleatorias, pero no los cuentos de hadas. Son al mismo tiempo crítica y espejo de la vida real. Habla y escucha, cofre de consejos y de historias, siempre entrelazados con los sentimientos y las vivencias del género humano. La vida real no es algo ameno para principiantes, ni lo son tampoco nuestras vivencias. Nacemos preparados con nuestro lobo interior, pues en cualquier momento podemos ser abandonados en el bosque. La violencia manifiesta o subterránea alcanza a los niños cotidianamente de forma mucho más feroz que en sus lecturas, y son justamente las lecturas las que ayudan a elaborarla. Sin embargo, cuando en las conferencias hablo de cuentos de hadas, puedo esperar con seguridad matemática alguna observación o pregunta sobre la violencia de los cuentos y la necesidad de podarla. Lo que más me inquieta es que son padres y profesores los que más preguntan, listos
tijera en mano. El preconcepto no es nuevo. Ya en tiempos de Luis XIV, Fenelón, el preceptor del nieto del rey, podaba cuentos de hadas y fábulas de Esopo y de La Fontaine para extraer de ellas narrativas insípidas, pero muy educativas. Recientemente terminaba yo de dar una conferencia en la que había hablado sobre mis cuentos de hadas, cuando una señora de una cierta edad, cierta abundante, se aproximó para darme las felicitaciones y luego me dijo: imagino que sus cuentos tienen buenos principios y finales positivos. Tomó aliento y disparó: espero que no sean como aquellos llenos de violencia y aquel de Caperucita Roja horroroso donde el lobo se come a la abuela. Y yo, casi sin darle tiempo de terminar: no, señora, usted está equivocada. Caperucita Roja es un cuento maravilloso, una metáfora estupenda del paso del tiempo, de la ronda de las generaciones. Ella me miraba estupefacta y yo continué: las abuelas, las mujeres viejas como usted y yo, tienen que morir, tienen que dejarse devorar por el lobo para abrir camino a las nietas que llegan llenas de entusiasmo y de deseos de amar. Yo sonreía, pero por la mirada de la señora sospecho que no le gustó para nada la respuesta. Infinitas veces en encuentros y en conferencias me han preguntado si los cuentos de hadas no son alienantes. Quien hace esa pregunta, que ya se transformó en un lugar común, sobre todo ahora en tiempos de nuevo, porque tuvimos muchos nuevos feminismos, y ahora se puso de moda otra vez la pregunta. Quien la hace no la elabora por su cuenta y desconoce los numerosos estudios psicoanalíticos de esos cuentos desarrollados por Freud, por Jung y por sus seguidores, que demuestran la importancia de esas narraciones para la comprensión y la estructuración del yo. Infinitas veces me preguntaron si no creía que los cuentos de hada presentan una imagen servicial y ultrapasada de las mujeres, que las princesas a la espera del príncipe en el caballo blanco ya no son admisibles en el siglo XXI. Desconoce que en ese tipo de preguntas la recopilación es de cuentos de Angela Carter, The Virago Book on Fairy Tales y The Second Virago Book on Fairy Tales, este último terminado cuando Angela ya estaba en el hospital preparándose para la muerte. Son un total de 103 cuentos, todos tomados de fuentes publicadas del folclore internacional y todos girando en torno de una protagonista, reunidos en capítulos con títulos como valientes, osadas y obstinadas, mujeres inteligentes, jóvenes astutas, hechiceras, jóvenes buenas y lo que sucede con ellas. Dice la autora en el prefacio: la intención primera era demostrar la extraordinaria riqueza y la diversidad de respuestas a la misma condición común, estar viva, y la riqueza y diversidad con que la feminidad es representada en la cultura no oficial, sus estrategias, sus tramas, su arduo trabajo. Es sorprendente que aún tengamos que demostrar aquello que después de tantos siglos debería ser obvio, que los cuentos de hadas llegaron hasta nosotros manteniendo su encantamiento, porque son respuestas necesarias a nuestra condición de seres vivos y que, como los lobos, no pueden ser aniquilados.
Bueno, ahora vamos a pasar a recoger las preguntas que quieran hacerle a Liliana y a Marina y después vamos a hacer un pequeño break para después dar inicio a la charla.